Si analizamos qué ha ocurrido en los últimos 20 años, vemos cómo el conocimiento que tenemos sobre incluso qué es la fuerza, cómo entenderla, cómo entrenarla, ha sido espectacular. Y hoy el problema ya no es qué medir. Yo creo que el problema hoy es qué hacer con la información que sacamos de aquello que medimos o de lo que tenemos. Por lo tanto, la evolución ha sido espectacular. Entrenar implica que tú tienes que ver a tu deportista. Hoy he entrenado con Fran Garrigós, te lo decía antes, y Fran hoy pues ha tenido una noche que no ha descansado bien y he tenido que hacer ciertos ajustes del entrenamiento. Entrenar es un ojo clínico que tiene el entrenador y que eso la inteligencia artificial no lo va a poder hacer nunca. Esa capacidad, ese ojo clínico, se adquiere con experiencia. Yo creo que hoy todo el mundo busca, ¿no?, ser referente, ser influencer, ser reconocido. Si soy referente, es como resultado del trabajo, no como objetivo. Bueno, damos comienzo a otra de las entrevistas que estamos haciendo aquí en 5-Star. En este caso, bueno, para mí es un honor, un privilegio contar con el doctor Juan Ramón Heredia, uno de los principales, en principio, divulgadores de divulgación de más calidad, antes de que las redes sociales explotaran, cuando había poca información veraz, ¿no?, que poder llevarnos al campo de lo bueno. Yo mismo me he nutrido muchísimo, ¿no?, de todas estas publicaciones que hacía en principio en GSE, que hacía del IFEF. Luego, director en la Universidad Alfonso X el Sabio, investigador, autor de yo no sé cuántos libros tienes ya. Juanra, para mí es un honor y un privilegio estar contigo y que nos aportes hoy con tus conocimientos, con tu experiencia. No, para mí el honor es mío, que me entrevistes tú, que sabes que tengo gran aprecio y admiración, que al final este es un camino que hemos coincidido muchas veces y hemos compartido aprendizajes. O sea que para mí es un privilegio poder compartir esta experiencia de charlar un rato sobre lo que nos apasiona. Juanra, vamos a empezar. ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado el entrenamiento para la salud, para el rendimiento, sobre todo enfocado en entrenamiento de fuerza en los últimos 20 años? ¿Qué destacaría? Bueno, la evolución ha sido enorme en muchos aspectos. Sí es verdad que he visto mucha evolución en muchos aspectos, en otros no. Por ejemplo, si analizamos qué ha ocurrido en los últimos 20 años, vemos cómo el conocimiento que tenemos sobre incluso qué es la fuerza, cómo entenderla, cómo entrenarla, ha sido espectacular. Realmente, cuando tú y yo empezábamos, era difícil incluso medir cosas porque no había dispositivos, tecnología que nos permitiese medir con precisión suficiente algunas cuestiones, y hoy el problema ya no es qué medir. Yo creo que el problema hoy es qué hacer con la información que sacamos de aquello que medimos o de lo que tenemos. Por lo tanto, la evolución ha sido espectacular a todos los niveles. Sí que creo que en otros aspectos no se ha evolucionado tanto. Es decir, yo entreno todos los días, voy a un gimnasio, cuando recorro España o recorro otros lugares del mundo, solo ir a entrenar. Tú y yo hemos coincidido en algún momento en otros países y hemos ido y hemos visto los gimnasios. Y cuando voy a los gimnasios hoy me asombra ver que esa evolución tampoco se ha trasladado mucho a la realidad del día a día de los entrenadores, ¿no? Es decir, como que hay una pequeña distancia entre lo que evoluciona el conocimiento, evoluciona la ciencia y lo que al final se traslada al día a día. Y sí que creo que hay que seguir avanzando. Veo todavía que en los gimnasios, en los centros de fitness, no se ha evolucionado demasiado. Desde el punto de vista del rendimiento, el avance es espectacular. Yo he tenido ocasión de entrenar ya a 2 o 3, en este caso es mi tercer deportista olímpico, Fran Garrigós, que fue medalla de bronce en París, y cómo entrenaba, pues te estoy hablando del año 92, 94, 96, etcétera, a cómo se entrena ahora, la información que tenemos, el control del entrenamiento, es realmente espectacular. El cambio es realmente muy llamativo y muy importante, muy impactante. En el mundo de la salud también. En el mundo de la salud se ha avanzado muchísimo, pero vuelvo a encontrar ahí esa pequeña distancia, ¿no? Porque en el ámbito clínico, en el ámbito médico, se es más consciente, los especialistas, de que el ejercicio físico es fundamental, es importante, pero no sé si nosotros estamos dando respuesta adecuada a esa realidad que ha evolucionado. Es decir, hoy cualquier médico, cualquier clínico sabe que el ejercicio es parte de la intervención, parte fundamental de la intervención y de la prevención, pero no sé si nosotros, y aquí hago autocrítica también desde las universidades, desde la formación que se da, tanto curricular como extracurricular,
si nosotros estamos consiguiendo atender esa demanda de forma adecuada. Entonces creo que tenemos un reto apasionante por delante porque hay una gran evolución, pero hay que llevarla a un tiempo más corto en cuanto a cómo podemos aplicarla a la realidad. Y bueno, ya engancho con la siguiente pregunta, precisamente sobre eso, desde tu prisma, de tu enfoque como formador, ¿cuáles son las principales carencias que tú ves en la educación para futuros entrenadores? Bueno, Salva, ya sabes que tú y yo hemos hablado muchas veces y seguro que tú tienes puntos de vista que pueden ampliar mucho lo que yo pueda decir, ¿no? Pero yo este año cumplo 35 años en la profesión. Es un lujo decir que uno lleva 35 años viviendo de algo que le apasiona tanto o que nos apasiona tanto como esto. Y he notado en los últimos años, sobre todo en la universidad, pero también fuera de la universidad, que tenemos una cierta carencia de bases. Es decir, es como que vivimos demasiado deprisa por intentar acceder a información pues que nos permita resolver el día a día, ¿no? Como que hemos aprendido o comemos pescado pero no sabemos pescar. ¿Me explico? Cuando empezamos a formarnos nosotros, hace ya algunos años, en las facultades o en los cursos que hacíamos, era imprescindible tener un conocimiento adecuado en biomecánica, en anatomía, en fisiología. Hoy yo noto que esas bases se pasan muy por encima y se va directamente al producto final, a buscar métodos, a buscar sistemas, a buscar aplicaciones, a aportar pues ejercicios, nuevas propuestas, pero realmente noto esa carencia, ¿no? En la universidad también ha pasado con el hecho de que yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar INEF, la anatomía eran 2 años, la fisiología eran 2 años. Ahora mismo la anatomía y la fisiología suelen ser casi un semestre, apenas un semestre. Y esas bases yo las noto. Yo tengo alumnos en 3er y 4er de grado y noto que tienen esas carencias de bases. Entonces, en la formación creo que claro, es como que lo que decía antes, ¿no? Hay mucha innovación, hay mucha nueva información y hay que llegar a ella. Y para llegar a ella nos dejamos atrás las bases. Y entonces vemos a gente pues que enseguida está publicando el último paper, está divulgando el último paper, tiene información sobre cuestiones que a veces te asombran, ¿no? Hay alumnos que me hablan de biología molecular y no tienen la base más elemental de biología, ¿no? Entonces, creo, y no te voy a hablar nada de biomecánica o de anatomía, ¿no? Creo que para mí hay una carencia de bases en la que deberíamos quizás parar, sentarnos un poquito, reestructurar un poquito hacia dónde estamos enfocando la formación y a partir de ahí buscar una especialización mayor, ¿no? Pero yo, no sé tú qué opinas, yo cada vez veo a la gente con menos bases y eso está lastrando mucho. Yo creo que eso que tú estás diciendo, además de cierto, yo creo que es un poco contradictorio. Pues digo porque cada vez tenemos más datos. Que si pérdida de velocidad, que si GPS, que si cada vez hay más datos. Y si no tienes esa base de fisiología, de anatomía, biomecánica, a ver cómo interpretas los datos. Porque esos datos son para... Claro, entonces si tienes esas carencias y cada vez tenemos más datos, ¿qué haces con los datos? Que ese es el problema. Entonces... Totalmente. Y fíjate hay una cosa que hace poco en un congreso en el que he estado con Íñigo San Millán y otros compañeros, hablábamos de la inteligencia artificial, ¿no? Y decía, bueno, ¿dónde está el papel del entrenador cuando ahora se incorpora la inteligencia artificial? Bueno, hay muchas cosas que la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer. Incluso va a analizar datos más rápidos que nosotros. Es decir, eso desde luego. El problema es que entrenar no es eso. Entrenar implica muchas cosas. Entrenar implica que tú tienes que ver a tu deportista y que tienes que ver cómo hoy he entrenado con Fran Garrigós, te lo decía antes, hemos entrenado esta mañana y Fran hoy pues ha tenido una noche que no ha descansado bien. Yo notaba que los ejercicios que le estaba planteando pues no estaba respondiendo como normalmente yo esperaba que respondiese y he tenido que hacer ciertos ajustes del entrenamiento. Entrenar es un ojo clínico que tiene el entrenador y que eso la inteligencia artificial no lo va a poder hacer nunca porque entrenamos a personas que no son robots, ¿no? Esa capacidad, ese ojo clínico se adquiere con experiencia, pero no, la experiencia, para mí, Salva, la experiencia no sirve para nada si no va acompañada de una buena guía, de un buen conocimiento, porque tú puedes estar haciendo algo 30 años y estar haciéndolo mal. Entonces, la oportunidad de que, no sé, si tú tienes un alumno, se forme contigo y tú le des en su adquisición de experiencia, le vayas guiando, es lo que va a hacer buen profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Que
las bases tienen que estar para garantizarte desarrollar esas competencias, esas habilidades. Entonces, el dato, esa obsesión por el dato, que es importantísimo el dato, no es nada más que una parte que seguramente dentro de unos años no nos tenga que preocupar porque haya medios como la inteligencia artificial que los sea capaces de analizarlos mejor que nadie. Pero tenemos a personas delante que tienen realidades distintas, que tienen situaciones distintas cada día, capacidades de rendimiento distintas cada día, y nosotros tenemos que tener unas habilidades, unas competencias que tenemos que desarrollar, y quizás las estamos dejando de lado porque de repente el dato es como lo más importante, ¿no? Claro. Y lo ves, pero el dato es una parte. Es como decir, yo siempre pongo a los alumnos en el mismo caso, ¿no? Un médico, cuando te manda una resonancia, no es porque diga voy a hacer una resonancia y ya está, sino porque entiende, después de que ha visto tu historial, ha hablado contigo, ha analizado tu situación, te ha evaluado, etcétera, ha entendido que es necesario hacerte una prueba de imagen para confirmar algo que él ya entiende, que más o menos ve, ¿no? Entonces, este es nuestro trabajo. Y creo que eso te lo da las bases. El dato al final lo que te va dando es sobre todo información sobre si lo que estás haciendo es correcto o no, si tienes que modificar algo. Pero creo que a veces, mira, tengo un compañero que se ha abierto un centro de entrenamiento personal para personas con patologías y vende que mide todo, ¿no? Mide el consumo de oxígeno, mide la fuerza con encoders, pero los mide mal. Y yo un día le comentaba, no lo estás midiendo bien, ¿no? Dice, ya, pero bueno, lo importante es medir. Y además yo este dinero me lo he gastado y tengo que rentabilizar lo que he hecho. Eso me parece una irresponsabilidad, porque al final, medir por medir, sin que valga nada, y encima justificarlo con que has comprado material y que hay que rentabilizarlo, esto es como si un médico abre una clínica, se compra un aparato de rayos X y todo el que entra por la puerta lo irradia simplemente porque tiene que rentabilizar el aparato de rayos X. O sea, es una irresponsabilidad. Creo que nuestro trabajo tiene que ser más responsable y tiene que basarse fundamentalmente en tus competencias como entrenador. Y los datos, que son muy importantes, se utilizan para ir comprobando lo que haces. Yo hoy he ido a entrenar con Fran esta mañana al gimnasio y yo no puedo estar colocando todo el día los encoders, las fotocélulas y haciendo mediciones todos los días. Eso lo utilizas, eso es muy difícil de hacer. Eso lo utilizas cuando tienes que hacerlo para comprobar pues, cómo va todo y reajustar lo que tienes que hacer. Pero hoy parece que se ha perdido un poco el foco y nos hemos ido a un extremo, como suele ser la sociedad, moviéndonos en extremos y en modas. Pero esa ventaja de poder salir y buscar soluciones sin tanta tecnología te la ha dado los primeros 20 años que a día de hoy ya empiezas con el encoder directamente. Eso es una experiencia anterior. Claro, y yo siempre digo lo mismo a los alumnos, mira, nosotros hacemos prácticas en el laboratorio de teoría de entrenamiento desde el primer día de curso. Pero cuando llevan 3 meses, yo les quito el encoder y cuando miran la barra, saben más o menos a qué velocidad se está moviendo. Y saben cuando venga, está perdiendo mucha velocidad, está perdiendo poca, está perdiendo tal. Para ahora, he perdido más o menos un 30. Porque cuando tú has utilizado mucho un encoder, yo casi no necesito el encoder. Yo me puedo ir 2 centésimas o 3 fuera de la velocidad, porque ya he visto en casi todos los ejercicios, sentadilla, press banca, cargada, he visto la barra moverse muchas veces y entonces cuando ya la veo, pues sé más o menos dónde estás, ¿no? Ese es el uso de la herramienta. La herramienta, evidentemente, es muy útil. Yo además soy un defensor del dato, pero no podemos perder nuestra esencia como entrenador. Porque, ¿sabes lo que pasa, Salva? Que eso nos lleva a que entendamos que el entrenamiento es posible hacerlo exclusivamente online. Es decir, que yo entiendo que yo entreno a un deportista de élite y yo no estoy todos los días con él porque no puedo. O sea, no se puede hacer. Pero yo 1 o 2 veces a la semana tengo que estar con él y tengo que verle y tengo que ver cómo va todo y tengo que analizarlo. Es decir, eso de que como lo importante es que yo te estoy midiendo, te estoy dando una información y me olvido de ti y no te veo, no hace falta que te vea. No. Nuestro trabajo implica tener que ver al deportista, hablar con él, comunicarnos con él, etcétera. Y eso es lo que tú has dicho, eso está en la experiencia de adquirir bases y de estar muchos años trabajando hasta llegar a ver la utilidad que tiene todo esto y el avance que nos permite medir. Pero primero está el entrenador y el deportista. Cambiando un poquito de tercio, ¿qué papel cree que juegan las redes sociales en la educación del entrenador?
Yo creo que las redes sociales están ahí y son importantes. A mí, desde luego, no soy un detractor porque sí de las redes sociales. Creo que han llegado, están ahí y son muy útiles. Tienen, como todo, hay que usarlo con responsabilidad. Esto que hablábamos antes del entrenador que no tiene bases, tiene que ver mucho con cómo nos formamos. Por ejemplo, yo veo de repente en redes sociales un artículo muy bueno, ¿no? Que pone un divulgador, tú en este caso, por ejemplo, que lo haces fantásticamente, citas una referencia, un artículo que ha aparecido o alguno tuyo que has publicado, y ojolín, qué artículo más bueno, qué interesante, lo voy a guardar para luego. Ese para luego es nunca, porque no tengo tiempo. Es decir, porque la gente de repente no consume eso. Entonces vivimos en un constante pasar muchos posts, darle likes, pero no nos paramos. Y queremos además, cuando entramos a ver algo, no sé, un vídeo de YouTube o esta entrevista o un artículo, queremos que sea muy cortito, muy rápido y que nos diga lo importante. En lugar de pararnos, yo todavía hoy, todos los días, dedico 1 o 2 horas a sentarme, a leer, a analizar los artículos, pero muy despacio, me lleva mucho tiempo. Eso lo hemos perdido. Creo que las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero nos han instaurado una filosofía del cortoplacismo, de la inmediatez, que yo creo que es perjudicial. Entonces, ¿es buena las redes sociales? ¿Son buenas? Desde luego yo creo que sí, que están ahí, que hay que aprovecharlas, pero creo que hay que también ser conscientes de qué verdaderamente podemos aprovechar, porque como todo, el otro día pasó una cosa, Salva, muy curiosa en el Comité Olímpico, porque Mikel Izquierdo hizo una conferencia sobre inteligencia artificial y estaba González Vadillo y decía a Mikel, le voy a pedir a la inteligencia artificial que me haga un programa de entrenamiento como lo haría González Vadillo, con los criterios de González Vadillo. Y lo hizo con la inteligencia artificial en directo y González Vadillo se echaba las manos a la cabeza porque la inteligencia artificial estaba haciendo el programa de entrenamiento con todos los errores que están en redes sociales, bueno, en internet, con todos los errores que están en internet de cosas que dicen de González Vadillo, porque todo lo que se escribe en redes sociales hay cosas que son ciertas y cosas que se malinterpretan. Entonces, claro, la inteligencia artificial coge también lo malo. Y claro, ahí hay mucho campo por hacer, ¿no? Porque realmente creo que es un ejemplo claro de un uso inadecuado de las redes sociales. Es decir, hay que saber qué fuentes ver en redes sociales, seguir, qué información extraer. Ese es otro problema. Hoy no es un problema la información, es la información. Sí, de hecho, muchas veces coges la información que no está actualizada. Yo me acuerdo, en base a lo que tú has dicho, yo me acuerdo que le llevé el libro básico, ¿no?, del entrenamiento de la fuerza a Vadillo para que me lo firmara, era 10 años, una cosa así, que coincidimos en una cena. Y le digo, Juan José, toma, para que me firmes la Biblia. Y me dice, yo de aquí cambiaría más de la mitad. O sea, es PC, ¿eh? Y el del 96, si no recuerdo mal, el libro, el 90 y algo. Dice, yo cambiaré más de la mitad. Bueno, pues, y lo dijo él mismo. O sea, fíjate tú, como si te sigues basando en eso y si la IA, tú le pides un entrenamiento basado en eso, pues fíjate tú. Y Claro, yo estoy totalmente de acuerdo porque, y eso para mí es una cosa que también hoy no tenemos, ¿no? Cuando alguien como Vadillo o como cualquier otro, tú mismo o cualquier profesional con trayectoria y uno se acerca a él, muchas veces tiene la humildad de decirte, mira, esto que escribí o esto que puse, hoy lo cambiaría, ¿no? Hoy mucha gente eso no sería capaz de decirlo por el ego, ¿no? Pero realmente cuando tú eres investigador, eres docente, eres entrenador y tienes trayectoria, sabes que tu posición no es una posición fija, sino que se va moviendo con el conocimiento. Entonces, yo que he escrito varios libros, ya 10, te digo que de los 10, prácticamente 9, reescribiría el 70% de lo que he escrito, porque estoy en otra posición. La ciencia me ha ido dando visiones distintas, ¿no? Y si me dices, el deportista que entrenas hoy, ¿lo entrenas igual que lo entrenaste, no sé, entrenaste a deportistas para Atlanta en 96? Digo que no. Que no lo entreno igual, porque claro, todo realmente, claro, ves cosas y aprendes cosas y la ciencia te va mostrando nueva información. Y para mí lo más bonito de nuestra profesión es ese aprendizaje constante. Es decir, de estas conversaciones que hemos tenido pues en Colombia, en otros países, donde te sientas y hablas con gente y aprendes y evolucionas, ¿no?
Que claro que sí, es que la posición de entrenamiento, y esto quizás es lo más bonito, es nuestra posición es una posición, los entrenadores, los profesionales somos personas que necesitamos estar en una constante evolución. Y efectivamente, pues si uno dice, mira, yo hago lo mismo que hace 10 años, posiblemente esté cometiendo muchos errores, incluso más de los que cometía uno hace 10 años y siga haciendo lo mismo hoy. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta, aunque ya sé la respuesta, pero bueno, te la voy a hacer porque te voy a preparar. ¿Hay algún mentor o figura que haya marcado tu camino profesional de forma especial? A mí yo creo que me han marcado casi todas las personas con las que he coincidido. Todos, compañeros como tú, muchos, ¿no? Yo, si tuviese que decir alguno, te diría dos, porque, insisto, hay muchos, ¿no? Pero hay dos que me marcaron. Uno, evidentemente, es Juan José González Badillo, lo conocí en el año 95, y yo, no hace mucho, en un homenaje que le dimos, le dije que la primera vez que yo llegué a escucharle, salí de allí y no entendía nada. Y me costó muchísimos años entender un poco de lo que él decía y explicaba. Por eso a veces me asombra que haya gente hablando tanto de cosas que a mí me ha costado tantos años entenderlo, que significa que son grandes pensadores. Y el otro es Felipe Isidro. Yo con Felipe, que tengo pues más de 30 años ya de amistad, cuando lo conocí me marcó muchas cosas de él, muchas. De Juan José he aprendido el rigor, la ciencia. De Felipe he aprendido muchas cosas más, porque uno tiene que ser investigador, docente, pero tiene que ser además un buen pedagogo y tiene que ser además tener una empatía especial. Felipe, yo creo que las personas con una inteligencia emocional, quizás la persona con más inteligencia emocional que he conocido y con más inteligencia para poder aterrizar mucha información. Transmitir. Transmitir que tiene. Es brutal. De hecho, y hablando ya de la inteligencia artificial, en noviembre hacemos un congreso de inteligencia artificial y tenemos a Felipe. Felipe nos va a dar una charla sobre cómo implantar los PRON en el entrenamiento. Pues yo, sí, es un enamorado. Seguro que la ponencia está asegurada, ahí yo me lo aseguro, porque sabe transmitir como el que más. O sea, coge, como tú dices, aterriza, coge los conocimientos que hay, plum, y te lo pone para que lo entiendas. Sí. Yo, Felipe, son muchos años juntos, pero a mí me asombra eso de él, porque es una persona que no permanece nunca en el mismo lugar, ¿no? Yo, estas últimas veces que nos hemos juntado, hemos coincidido mucho, y además nuestra amistad hace que hace poco estábamos en su casa y me estaba comentando, yo le veo con la inteligencia artificial y no para. Y yo, sinceramente, la inteligencia artificial no la uso, es decir, no la he usado creo que una vez para ver cómo era o dos, pero me pilla muy de pasada ya, y estoy al día un poco porque tengo gente joven alrededor que son investigadores y que me apretan, y luego porque los alumnos hoy en día tienes que saber porque te hacen el TFG prácticamente con inteligencia artificial. Claro. Pero Felipe está al día de todo eso y yo admiro mucho eso. Es decir, una persona que está en constante actualización. Felipe, mira, te voy a contar una cosa que no sabe mucha gente, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que hablan de la fuerza, no sé qué, ahora la fuerza está muy de moda. Yo recuerdo en el año 98, en un congreso donde fui con Felipe, que había popes del entrenamiento. En aquella época todo era básicamente resistencia, V2+, etcétera, ¿no? Colegio americano. Y en un momento determinado Felipe se levantó, estamos hablando del 98, se levantó y dijo: ustedes están hablando aquí de resistencia, pero se están olvidando que un elemento fundamental, incluso por encima de la resistencia, es la fuerza. Bueno, le pusieron a él de vuelta y media, yo intentando defenderlo también, de vuelta y media. Y yo le decía a veces, fíjate cómo se ha dado vuelta la tortilla y ahora todo el mundo habla de fuerza y en aquel momento, a ver, está mal que lo diga así, pero nos llovieron leches por todos lados, y ahí quedó, ¿no? Y a veces le digo a Felipe, habría que escribir un libro sobre todas esas vivencias que hemos vivido y Felipe ha sido pionero en eso, ha sido de los primeros. Felipe y tú también. Yo me acuerdo antes de que yo voy a cumplir 52 años, yo llevo toda la vida entrenando, ya te digo, y tenías que buscar fuentes, tenías que hacer el entrenamiento diario a tantas personas. ¿Y dónde sacas fuentes de calidad? Pues me iban los escritos que tenía Juan Ramón Heredia y Felipe Isidro, porque hoy en día pegas un botonazo y encuentras 10.000 youtubers de calidad algunos y otros no de calidad,
pero antes no había. Entonces tienes que buscar información de calidad y ahí es donde encontrabas ahí. Mira, yo te lo agradezco porque además es no a nivel personal, ¿no? Sino, y te lo agradezco de corazón por lo siguiente, porque además creo que justo contigo también, porque mira, hoy muchos jóvenes, yo he leído jóvenes hoy influencers, y muchos de ellos no son ni licenciados, hablando de que son los referentes de la fuerza y de no sé qué, no sé cuánto. Yo nunca, ni a Felipe, ni a ti, ni a nadie, ni mucho menos yo voy a decir que soy referente de nada. Pero sí te digo una cosa, en aquellos años donde era difícil acceder a información y donde había que ser valiente para posicionarse y para decir las cosas, y escribirlas y atreverse a exponerse, nosotros hemos aprendido de muchos encuentros de compañeros. Conversaciones con Felipe, yo he pasado noches y horas y días y comidas hablando con Felipe de entrenamiento, de inflamación, cuando nadie hablaba de eso, como te ha pasado a ti. Es decir, nos hemos nutrido de un grupo de personas que éramos apasionados y hemos aprendido juntos. Hoy esto es un mundo de competencia, ¿no? Donde hay que saber más que el de enfrente. En aquel momento, pues teníamos la humildad de que tú leías a Felipe, de que Felipe y yo aprendíamos juntos y aprendíamos también de ti. Todo el mundo buscábamos aprender y no se nos caen los anillos por juntarnos y hablar de entrenamiento. Hoy es más complicado, ¿no? Encontrar esto, porque todo el mundo, antes lo comentamos fuera de cámara, ¿no? Nosotros hemos llegado a esto como fruto de un recorrido, ¿no? De aprender, de entrenar, de hablar, de estudiar. Y un día te dicen, ponte a clase y cuenta algo. Y cuando ya cuentas algo, te das cuenta de que tienen muchas cosas detrás, ¿no? Hoy en día, un chico que tiene, con todos respetos, una carrera universitaria, pero 25, 26 años, 28, 30, se pone en una cámara y se convierte en referente. Y es capaz incluso de criticar a gente como González Vadillo, que lleva toda su vida investigando. Yo creo que hoy todo el mundo busca, ¿no? Ser referente, ser influencer, ser reconocido. Y gente como tú, como Felipe, no voy a hablar de mí, si lo sois, si sois referentes, si lo sois, es como resultado del trabajo, no como objetivo. Nunca nadie que yo conozca, tú, Felipe, otros compañeros, han tenido, González Vadillo, David Rodríguez, nunca han tenido como objetivo ser referentes, sino aprender, ser mejor, aportar, y como resultado, lógicamente, pues están ahí, ¿no? Sin embargo, ahora veo que la gente lo que quiere seguir es salir ahí y que sea reconocido y que le dé muchos likes y aparentar ser muy bueno, ¿no? Pero lo cierto es que esa trayectoria es la que te lleva al final a estar ahí y a tener algo sólido. Entonces te agradezco que hagas esas observaciones porque está mal que uno los diga de uno mismo, pero lo cierto es que gente como Felipe, como tú y otros muchos compañeros... Como yo no, pero es... Salva, tú has cogido un área, y no es por darte la píldora, pero es verdad, tú has cogido un área de especialización en el que ahora mismo en España no vamos a encontrar un referente que pueda hablar con la solvencia que tú hablas. Es decir, es un área de conocimiento muy específica además, que, hombre, es transversal, tiene que ver con la fuerza, con el entrenamiento, pero yo sí que creo, si a mí mi alumno me pide, oye, ¿a quién puedo leer sobre hipertrofia, sobre tal? Tengo que citarte a ti y no tengo que citar a otras personas que hablan de esto y desde luego no tienen ni siquiera tu recorrido y tu experiencia ni tu bagaje. O sea que, y eso vamos a cambiar de tema, que parece que no estamos echando flor. Vamos a cambiar de tema de esto. ¿Qué libros recomiendas tú y a qué autores recomiendas en distintos campos? Esta es una de las cosas más difíciles que uno tiene cuando en la universidad te piden que recomiendes textos, ¿no? Mira, yo creo que hay libros de base que uno tiene que tener. Libros de base que tienen que ver con la anatomía, con la fisiología, con la biomecánica. Para mí, libros tratados básicos. Yo siendo estudiante llevaba en la mochila el Guyton. Llevaba el Guyton y me lo aprendí de casi de memoria, ¿no? Entonces hay libros para mí que son básicos tenerlos. Un estudiante debería tener un libro de fisiología básico, que ahí hay bastantes que pueden ser útiles. Un libro de anatomía biomecánica básico. Y luego hay publicaciones que en áreas específicas te pueden ser muy útiles. Si tengo que recomendar uno, el libro de González Vadillo sobre entrenamiento de la fuerza, el último me parece espectacular, es un tratado espectacular. Si hablamos de hipertrofia, creo que tu libro es un magnífico libro sobre hipertrofia. O sea que hay libros que luego en temas específicos son muy recomendables. Para mí sí que es importante
creo que es importante que la obra que uno vaya a comprar no sea una obra de un divulgador, entre comillas, sino que sea la obra de un docente, investigador, que tiene algo que aportar. Pues no, yo recomendaría libros de base, fisiología, que puedo leer desde Chicharro al Guyton o a cualquier libro de esto, a Wilmore, y luego libros específicos, depende del área que tal, pues siempre se puede recomendar el de Babillo en Tren de la Fuerza, el tuyo, luego hay alguno en Resistencia. Tengo más dudas. Jonathan tiene un buen libro, Jonathan Esteve. Lo digo en habla. McGill. Sí, en columna. Hay un libro en columna, por ejemplo. Si tú me dices, mira, por eso digo que siempre depende del tema específico. Hay un libro que se llama Spinal Control, que lo escribe Van Dien, me parece que es Kolewicki y alguien más. Creo que está Paul Hodge, pero también está McGill dentro, que me parece una obra de arte. Es una obra de arte. No está en castellano, está solo en inglés. En inglés hay más obras que se pueden encontrar. Me parece espectacular. O sea, cada tema específico tiene una, pero yo creo que libros de base son necesarios, vamos, imprescindibles. Ahora, ¿qué proyectos personales y académicos, en cuáles estás metido ahora actualmente? ¿Cuáles te ilusionan? Me ilusionan muchas cosas, porque si no, no podría seguir viviendo, pero para que te das una idea muy rápido, en la universidad estoy muy feliz con el proyecto que estoy llevando a cabo como profesor de grado. Doy teoría de entrenamiento. El año que viene tengo la ilusión también de que me han encomendado responsabilizarme de la asignatura de fisiología, que era algo que llevaba tiempo queriendo llevar a cabo también, porque es una asignatura básica. Entonces, construir la teoría de entrenamiento en tercero con la fisiología me parece un reto. Y en la universidad también este año empiezo la dirección de un máster oficial de entrenamiento, del que estoy muy ilusionado por empezar, dentro de la Rafa Nadal, de la escuela universitaria Rafa Nadal. Y luego me iba a retirar un poco del entrenamiento ya, pero el judoka con el que llevo hace 6 años, Fran Garrigós, que fue bronce en París, pues decidió seguir a Los Ángeles. Y cómo no, pues mientras él quiera, seguiré de la mano de él, así que me queda otro ciclo olímpico hasta Los Ángeles. Espero que ya después de Los Ángeles pues empiece un dulce retiro, ya creo que está entrenando demasiados años, pero la verdad es que me motiva otro ciclo olímpico. Me llevo escuchando eso ya 20 años. Ya el día que me canse, 20 años. Entre las frases de puedes estar entrenando 30 años y 30 años haciéndolo mal, y esa frase te la llevo escuchando ya no sé cuánto. Ya, sí, a ver, sí, Salva, pero... Que te gusta, que no podemos dejarlo, que vas a estar con 60, con 70 años y vas a estar entrenando varios, ya lo vas a ver. Entrenar yo desde luego, pero, y tú lo sabes, entrenar con salud, población de salud, pero el alto rendimiento... No, claro, bien. Es muy exigente desde el punto de vista de la cabeza. A veces Fran me dice, macho, le mando los entrenamientos a las 2 o a las 3 de la mañana, porque tú sabes, los que tenemos familia, pues a veces tenemos que esperar a la última hora de la noche para poder concentrarnos, hacer las cosas bien, y es muy exigente y bueno, es ilusionante cuando tienes una persona delante que confía en ti. Lo he pasado muy mal en París porque el mes antes yo no he vivido nunca tanta tensión con un deportista de si metía la pata, si no iba bien, si se lesionaba, y cada vez toleras peor ese estrés, ¿no? Ese estrés de preocupación que antes lo llevaba bien cuando era más joven. Pues hombre, cuando llegue a los 60 eso quizá me lo quitaré, y es verdad que no dejaré a lo mejor de entrenar a personas que tienen problemas o patologías o quieren objetivos, pero deportistas de rendimiento, sí, este ciclo me ilusiona, Los Ángeles me ilusiona, por la persona que es también, que es un deportista y una persona excepcional, pero quizás después sí baje el ritmo. Pero. Bueno, por último, y ya no te molestamos más, ¿qué consejo le darías a nuestros alumnos de 5-Star que se quieren iniciar en el entrenamiento? Bueno, yo creo que vuestros alumnos tienen una suerte, ¿no? Creo que para iniciarse en el mundo del entrenamiento, en ser un buen profesional del ejercicio, tienes que intentar rodearte de gente muy buena, porque quien te guía es parte importante del proceso. Es muy importante. Esa frase que he dicho antes es verdad. Tú vas a tener una experiencia, empiezas un mundo, una experiencia, y quien te acompaña, quien te orienta, quien te guía es fundamental. Ellos son afortunados de tener un equipo docente como el que tienen en tu escuela,
Y por tanto creo que eso es algo, les felicito porque esa lección es clave. Luego creo que uno tiene que tener motivos para formarse. Y esto, Salva, me parece importante. Los que nos dedicamos a esta profesión queremos ganar dinero, evidentemente, como todas las profesiones. Eso es indudable. Pero tenemos un espíritu dentro que es el ayudar. Ayudar significa que nunca vamos a ser famosos, entre comillas. Es decir, Fran Garrigo es olímpico, pero casi nadie sabe quién es su preparador físico, ¿no? O el preparador físico del Real Madrid Castilla, el entrenador del Real Madrid Castilla es Raúl, pero el preparador físico no lo conoce casi nadie, aunque es un excelente profesional como es Alain Solá. Bueno, pues no vamos a ser protagonistas de casi nada, no vamos a ser famosos. Para eso pues es mejor ser entrenador de fútbol o otras cosas. ¿Por qué? Porque un entrenador, un preparador físico, lo que le gusta es ayudar. Bien sea ayudar a deportistas, bien sea ayudar a personas a que mejoren su salud, su composición corporal, lo que corresponda. Ese espíritu de ayudar es el que hay que tener siempre en el fondo cuando uno estudia, ¿no? Ser la mejor versión como profesional para ayudar a los demás. Si el objetivo de una persona es ser protagonista, esta no es su profesión. Esta profesión no está hecha para el que quiere ser protagonista. Esta profesión está hecha para el que quiere ayudar. Aprender para ayudar es nuestra esencia, ¿no? Como lo es la de un fisioterapeuta o la de un médico. Somos personas que estudiamos para ayudar. Y yo creo que eso es el espíritu que deben buscar dentro de ellos. Si les motiva ayudar, si les apasiona ayudar, pues indudablemente están en la profesión adecuada, porque con el ejercicio se puede ayudar muchísimo a la gente, muchísimo, a ser feliz, a estar más sano, a estar mejor. Hay que estudiar mucho y hay que rodearse de gente muy buena. Así que creo que están en el lugar adecuado, creo que tenerte a ti dirigiendo pues la formación de estos profesionales y a tu equipo, que cuando tienes un buen director, el equipo que tiene suele ser un equipo muy competente, es una buena lección. Y luego eso, que potencien ese espíritu de ayudar a los demás, porque eso va a hacer que sean mejores profesionales. Muy bien, pues nada, Juanra, muchísimas gracias por aportarnos tu experiencia y tus conocimientos. Para nosotros, como digo, ha sido un placer y un privilegio contar contigo aquí. Muchas gracias y un abrazo desde Málaga. Gracias a ti, Salva, siempre. Felicidades a todos por el trabajo que hacéis. Enhorabuena porque estés ahí y gracias por confiar en mí también para contar un ratito y charlar un ratito contigo.